Hoy en nuestro espacio de Conexión Interior vamos a hablar de las especies samófilas. ¿Tienen idea de qué son, en qué consisten, cuál es su importancia y qué implica un emprendimiento dedicado a estas plantas? Bueno, de eso vamos a conversar. Pero primero paso a buscar ahí por Iporá, en Tacuarembó, a nuestro colaborador habitual de este espacio, Gustavo Gariboto. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Romy, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, bárbaro, con nublado acá en Tacuarembó todavía, yo escuchaba desde temprano Rosario, acá todavía el sol no quiere asomar, llovió lindo, el pasto crece, estamos acumulando los últimos pastos antes de la entrada del invierno, que es la clave para pasar un invierno con más tranquilidad. Bueno, Gustavo, hoy te pasé a buscar para que nos vayamos para el este, ¿no? Para Maldonado. Y nos vamos para el este, sí, nos vamos para Maldonado porque vamos a aprovechar este paseo virtual de Semana Santa o Semana de Turismo y vamos a hablar, sí, de especies samófilas, que vamos a dejar planteada la pregunta: ¿qué es una especie de samófila y qué importancia tiene ese ecosistema en el cual prosperan las especies samófilas? Y además vamos a invitarlos a perdernos en un laberinto. Ay, me gustó. Y vamos... Sí, y vamos a entrar en ese laberinto, pero vamos a poder salir porque vamos a salir de la mano de la invitada, que es Janine Bier, es doctora en medicina veterinaria, 56 años de edad, trabaja desde hace muchísimos años en estos temas de conservación de la naturaleza, de cuidado de la biodiversidad, de educación ambiental, y es a partir de eso que en el 2017 empezó un emprendimiento precioso familiar de 3 generaciones, abuela, madre e hija, que también eso es muy inspirador. El cuidado de la naturaleza, hecho desde ese cariño, desde esa cuestión familiar, creo que es importante. Entonces es eso, el desafío de la invitación de hoy es a charlar sobre esos temas, a ver qué es lo que se puede hacer desde la sociedad civil, la gente que tiene iniciativas y que en definitiva aprende a conocer y enseña a conocer, que es la única forma de poder defender las cosas que son las realmente importantes, no solo urgentes. Vamos a saludarla entonces. Janine, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día a los oyentes, a Gustavo, a Romina. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, primero que nada, contanos qué hace una médica veterinaria, como decía Gustavo recién en la presentación, metida en un emprendimiento de este tipo, dedicado a la flora nativa y también llevado adelante por 3 mujeres de 3 generaciones distintas, con esa particularidad, ¿no? Sí, bueno, desde siempre acá Uruguay es un país muy natural y uno tiene la oportunidad de pasear, de andar por las sierras, por las playas, con salir muy poquito de las ciudades, e incluso en las ciudades muchos parques y jardines. Entonces, realmente he estado, desde el amor a los animales, me pasó el amor hacia la flora nativa también, y bueno, desde siempre trabajando entonces con temas de conservación, que uno ve el riesgo y las amenazas que tienen todas estas plantas y animales, ¿no? Con el crecimiento productivo y urbanístico que van desarrollando los países, ¿verdad? Así que lo ataste, o sea, ataste la pasión por una y otra cosa, decís, está vinculada realmente. Gustavo, dale. Sí, y a Janine, bueno, en particular, entrando en materia, decíamos que íbamos a hablar de especies samófilas, entonces yo te voy a pedir una definición, bueno, etimológica de qué es lo que significa samófila, pero sobre todo, además, cuál es el hábitat de esas especies y qué importancia tiene tomar la conciencia de que ese ecosistema, que es un ecosistema, me adelanto a decir, tremendamente lábil, muy poco valorizado como ecosistema en riesgo, hagamos los mayores esfuerzos posibles para preservarlo. Bueno, samófila, la palabra significa amiga de la arena. Entonces viene a referirse a todo lo que es el ambiente costero y la vegetación que protege y es parte de nuestras dunas. Entonces tenemos, empezando desde el mar hacia atrás, el herbazal samófilo, o sea que son los pastos y herbáceas. Después más atrás el matorral samófilo, que ya incluye arbustos y subarbustos. Y después más atrás el bosque samófilo. Y ese es un ambiente que por la misma urbanización, toda la población se ha volcado hacia la costa y se va construyendo y enjardinando espacios que antes eran de dunas móviles, de arenas y vegetación nativa.
Entonces eso es una de las amenazas principales que tiene, además del cambio climático, las tormentas y todo eso, por supuesto, toda la vegetación de las dunas. Entonces, bueno, los turistas y los locales se darán cuenta de que cada vez vamos perdiendo playas, que los pueblos que están construidos sobre las dunas cada vez tienen más riesgo cuando hay tormentas. Entonces, esta vegetación es muy importante, Gustavo, porque es la que ayuda a fijar las dunas, pero de cierta forma también la deja mover. Es muy distinta usar la vegetación nativa. Les doy un par de especies, por ejemplo, el pasto dibujante o la margarita de la arena, que están en la primera línea de las dunas. Si uno restaura dunas con esa vegetación, está favoreciendo la flora nativa y que las dunas se sigan moviendo aunque estén fijadas. Si uno usa plantas exóticas como la garra del león, no solo cambia el colorido porque es un verde oscuro, sino que además queda fijada la duna de una forma como si fuera la gramilla o el pasto, que queda totalmente tapada, sin permitir que crezca la flora nativa en ese lugar. Entonces es muy importante cuando uno restaura dunas tratar de utilizar especies nativas. Ahí me parece bien interesante porque podemos profundizar en ese concepto, pero creo que nos permite hacer como una especie de carta de presentación del proyecto como tal de Samófilas, ¿no? Esta iniciativa en la que tú trabajás, que tiene distintas patas, decíamos. Por un lado, comercialización de semillas de flora nativa, algo con lo que nos contarás después, encontraste que no había, o por lo menos era difícil de hallar, pero también para estudiar justamente e investigar más sobre ese tipo de plantas, ¿verdad? Sobre ese tipo de flora. Contanos un poco más de qué va el proyecto Samófilas. Bueno, el emprendimiento Samófilas surge de la identificación de una necesidad o un problema, que era la falta de semillas nativas en el mercado nacional e incluso internacional en a lo que se refiere a Argentina y Brasil, están recién empezando. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en la gestión de una reserva privada que tenía las 4 patas, que eran la conservación, la educación ambiental, un vivero de flora nativa y criaderos de carpinchos y ñandúes. Entonces, en ese marco pudimos investigar desde el 2013 en adelante todo lo que se refería a la cosecha de estas especies, la cosecha de semillas en las rutas, en las playas, en distintos lugares, y después la producción de estas plantas. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de que la gente no las conocía, ni siquiera nombres comunes tienen muchas de ellas. Entonces es re importante, y por eso Samófila, uno de sus objetivos principales es la valorización de nuestra flora nativa y en especial de las herbáceas, que son parte re importante de nuestros pastizales. Nuestro país es principalmente un país de praderas, de pastizales, pero que con el tema de la producción, que no tengo nada en contra de la producción, pero van quedando como corredores ecológicos naturales que están en los bordes de las rutas, en los bordes de los arroyos y de los ríos, en las costas. Entonces, esos lugares son muy importantes que el Uruguay aprenda a conservarlos. Las sierras también son otros lugares donde la flora nativa aún está protegida. Capaz que para los que están siguiendo la transmisión por la web pueden ver lo que son las bellezas de esos paisajes donde ganan las flores nativa, ¿no? Contanos qué estamos viendo exactamente para tener una idea de qué especies están allí, ¿no? En ese laberinto del que después ya Gustavo nos generó la intriga. Ahora queremos saber más del laberinto y cómo salimos de él. Bueno, Samófila, en ese afán de valorizar las flores nativas, lo primero que hizo fue aplicar a fondos de ANI y de ANDE para poder desarrollar esto. Entonces, la forma de valorizar me pareció a mí que era interesante producir sobres de semillas, como los que muestro acá en pantalla, capaz no se ven ahí, pero que cada una de nuestras especies tuviera un sobrecito dedicado a ella, que explicara cómo es y cuáles son sus valores y cómo sembrarlas y cómo producirlas, inclusive incluyéndoles un nombre común. Entonces, a partir de eso, que fue un primer paso,
este año 2020 desarrollamos con fondos de ANDE y apoyo del Centro Ítaca en el Polo Educativo Arrayanes, que está en Maldonado, sobre la Interbañaria, canteros de producción, cosecha e investigación de flores silvestres nativas. Entonces, para que además de eso fuera una experiencia rica para las personas que la fuera a visitar, lo convertimos en un laberinto, o sea, son canteros con caminitos que van mostrando a medida que uno va recorriendo todo el potencial que tienen estas flores silvestres nativas. Estas flores antes se consideraban malezas, yuyos, y ni siquiera, como les dije antes, tenían nombres comunes. Entonces, no hace que sea es fácil para la gente acordarse de nombres como Sletendalia lusulaifolia, Panicum prionitis, o sea, nombres de Repecampulo-clinium, macrocephalum. Entonces, al ponerle mariposera rosa, mariposera blanca, botón de oro, la gente se acerca más y se siente más cercana a estas flores que son las nuestras, son las que nos dan identidad, son las que le dan identidad al Uruguay. Mira, entonces el laberinto lo que trata de hacer es acercarle a la gente, además de ser un lugar de cosecha concreto, donde podemos investigar las plantas y mostrar todo cómo se desarrollan durante el año, cuál es que algunas plantas desaparecen en invierno. Imagínate paisajistas o gente que plante en sus jardines estas plantas y vea que en invierno se le convierten en unos palitos secos, y es simplemente que no saben de que ese es el ciclo natural de esa planta. Son perennes y van a volver a brotar en primavera, pero en invierno reposan. Bien interesante. Mira, estaba mirando los mensajes de los oyentes. Serrana dice, muy buena la entrevista sobre las plantas autóctonas costeras. Siempre hablamos de monte nativo y nos olvidamos de la costa. Los escucho con atención desde Solimar, dice ella. Yo misma vivo en la costa y está lleno de plantas de las dunas, pero que sé que muchas no son autóctonas, aunque no estoy segura cuáles. Y los nombres ni idea. Así que bienvenida a la difusión, dice Serrana en este caso. Después, Raúl dice, el problema es la velocidad de crecimiento. En el caso de Maldonado, ¿no? Se argumentó que el grueso de la flora samófila tiene velocidad de crecimiento lento. Por eso la Intendencia de Maldonado suele usar garra de león muchas veces. Es un debate interesante que tiene bastante tiempo. Y todos bien intencionados, dice él. Bueno, el agarra de león y el Senecio crassiflorus, que es el nativo, tienen el mismo desarrollo. Simplemente se producen las garras de león, se arrancan de otros lados. Es una planta exótica que no se debería de plantar en las playas. Yo no digo que no se puedan plantar en taludes y otras cosas, pero en las playas es re importante no plantar plantas exóticas. Y bueno, entonces es un tema de inversiones, porque los Senecio crassiflorus, los viveros perfectamente los pueden producir, se producen en el año, simplemente que no van a producir esa cantidad de plantas que se precisa para la restauración de las dunas sin que haya un compromiso previo de compra de esa planta, porque es una planta que solo sirve para eso y para incorporar en algunos canteros o techos verdes, pero no es algo que un vivero produciría sin que esté encargado por anticipación, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema de un círculo vicioso de qué viene primero, si la producción o la necesidad, ¿no? Pero bueno, Samófila también valoriza otro tipo de plantas, no solo las costeras. Hay un montón de herbáceas florales, flores silvestres nativas, que tienen muchos usos potenciales medicinales que no se conocen, o de perfumería, o vaya a saber qué, que no conocemos. Entonces, al poder tenerlas en un lugar concentrado y poder investigar su comportamiento durante el año, ese es otro de los objetivos importantes que tiene este lugar, ¿no? Y además está dentro de un polo educativo donde estudian guardaparques y estudiantes de conservación de áreas naturales, de audiovisuales, de carpintería. Entonces, bueno, tiene un montón de cosas que suman a la capacitación de esos estudiantes, que el día de mañana van a poder valorizar que las flores silvestres también importan, no solo los árboles y los arbustos. Ahí está bien interesante esa pata del emprendimiento que no habíamos hecho, en la que no habíamos hecho hincapié, ¿no? La parte académica y de investigación concretamente. O sea, tú ahí lograste unir todo, lograste unir una cercanía con la gente que va y que recorre ese laberinto precioso que se ve,
Y por otro lado también estar inserto en una comunidad educativa que aprende e investiga sobre ese tipo de flora, ¿no? Claro, la gente tiene que darse cuenta que con las semillas ellos pueden producir estas plantas en sus jardines, para sus jardines o sus praderas floridas o sus techos verdes, desde semillas sin ningún problema, como si fueran lechugas o tomates o cualquier otra flor exótica que incorporan en sus jardines. Entonces, si uno incorpora estas especies dentro de los jardines, terrazas, macetas, lo que sea, está ayudando a la biodiversidad del país. Porque estas plantas viven con una fauna alrededor, mariposas, todo tipo de abejorros y abejas nativas, un montón de insectos y de animales que van anexos a todo eso, ¿no? Y bueno, la educación ambiental es otra pata súper importante de este proyecto y que también lo tenemos a través de organizaciones como Nativas Uruguay, que es una organización que nuclea viveristas y gente interesada en flora nativa, y son productores desde hace años de flora nativa y conocen muy bien todas estas especies. Y bueno, entonces está bueno ayudar a potenciar a estos emprendimientos y viveros que intentan valorizar lo nuestro. Y después, por ejemplo, están organizaciones como la Asociación Civil Flora y Fauna Indígena, de la cual soy parte también, y que hacemos educación ambiental y conservación de áreas naturales, y tenemos senderos de flora y fauna, uno de monte y matorral samófilo en el Bañario Solís, otro en Pan de Azúcar que estamos desarrollando, construyendo un centro de visitantes. Entonces, bueno, todas estas cosas son muy interesantes y les agradezco mucho la oportunidad de poderlas transmitir y que la gente las conozca, ¿no? Gustavo. Porque ahí yo creo, sí, Janine, ahí y para la audiencia, sobre todo para la pregunta que era muy pertinente que se hacía, hay una cosa que es bien importante y creo que es un espacio que Samófila, el emprendimiento Samófila, Janine y bueno, y todos los que trabajan en este tipo de cosas vienen a hacer, que es este componente de la educación ambiental. Hay un adagio viejísimo, no sé el autor, que es que nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Y creo que muchas veces nos ocurre eso cuando pisamos y sin darle absolutamente ningún valor a un pastito de esos que mencionaban, esa sucesión vegetal que se da desde el frente del agua hacia atrás que mencionaba Janine adelante, sin darle ningún valor. Por lo tanto, si nosotros no lo conocemos, no le damos valor, no entendemos la implicancia que eso tiene hasta en nuestra propia supervivencia y en el día a día. Hace un año y pico hicimos una nota en Conexión Interior con los incendios en la faja costera que se repiten anualmente y que tienen que ver justamente por la presencia de especies exóticas, algunas de ellas además invasoras, que son muy fácilmente inflamables. Y eso no ocurre o no ocurriría si tuviéramos este tipo de especies. Y finalmente lo que mencionaba Janine, que estas cosas además no es solamente una cuestión estética, una cuestión de principios o ética, sino que detrás de esto hay también aprender a que ahí vive y es asiento de una biodiversidad que es imprescindible para el desarrollo de nuestras actividades como seres humanos. Entonces, tratar de hacer estas acciones en las cuales se mezcla lo útil con lo agradable y se puede hacer educación ambiental, pero a su vez también es una actividad económica que pone en valor cosas que no conocemos. Yo creo que ahí nos falta muchísimo, con todo lo que hay en Uruguay, nos falta muchísimo incorporar esto. Y que esta iniciativa de Samófila, que yo quiero invitar, no sé, después hablarán con Janine cómo se puede hacer para visitar en este contexto de pandemia el laberinto ahí en la UTU de Arrayanes. A mí me dio unas ganas de perderme ahí. Me pareció un paisaje espectacular, divino, un lugar... Lo es. Absolutamente maravilloso, ¿eh? Si no lo están viendo, mírenlo en la transmisión que tenemos en la web. Ahí se puede apreciar lo que es y lo que podemos llegar a descubrir, ¿no? Estoy segura tal cual, como decían, ¿no? Nos vamos a sorprender. Y son las acciones locales, termino con esto, son las acciones locales de efecto global, porque con esas semillas, esos sobrecitos de semilla que mostraba Janine, de plantas que si no fuera por ella es imposible comprarlas, es imposible conocerlas,
cualquier uno puede, hasta en su macetita, en un apartamento, tener esa plantita, y va a ver que a esa plantita va a venir un insecto que es distinto al que visita las otras plantas que uno tiene, y gracias a eso ese insecto se va a haber podido reproducir, y gracias a eso, y ahí viene toda la cadena. Yo creo que eso lo podemos hacer, y ni que tal vez en nuestros jardines y parques, sobre todo la gente que vive en zona costera, tiene muchísimo para aprender, porque creo que todos necesitamos aprender, y que un jardín, lo voy a decir en blanco sobre negro, europeo, lo podemos transformar en un jardín criollo, en un jardín nativo, y que eso tiene un impacto no solo estético, sino que además realmente estamos contribuyendo. Y poder entender eso, yo creo que es el gran aporte de iniciativas como la de Janine, que repito, no es la única. Pero de pronto, Janine, y para cerrar, yo te pregunto eso que están haciendo en el Polo de Pan de Azúcar, que es un proyecto, es un comodato importante, entiendo, por un periodo de tiempo importante, con la Intendencia de Maldonado. ¿Qué es lo que se proponen hacer en ese lugar? Bueno, antes que eso, una pequeña aclaración que me gustaría volver a valorizar lo que significa el apoyo de las familias en todas estas cosas, ¿no? Este emprendimiento, como hablamos al principio, es llevado a cabo por mi madre, que es paisajista, por mí, que soy veterinaria, y mi hija, que está encargada de comunicaciones. Cuento con el apoyo incansable de mi marido, que es ingeniero agrónomo, pero a lo que iba es a la valorización de generación en generación, que va pasando todos estos valores y este amor por la naturaleza. Eso hay que transmitirlo, los abuelos a los nietos, los padres a los hijos, para que no se pierda, porque uno cada vez está más metido dentro de las pantallas. Entonces a eso va Flora y Fauna Indígena, que es generar experiencias prácticas, que la gente salga a la naturaleza, haga paseos en familia, haga paseos con su burbuja, que hoy en día eso aún se puede hacer. Entonces, nada, simplemente Flora y Fauna Indígena consiguió este comodato en Pan de Azúcar dentro del parque industrial para desarrollar el proyecto de educación ambiental y de turismo ecológico. Entonces tiene ahí un sendero de flora y fauna que recorre, digamos, 3 ambientes que son el monte ribereño, el pastizal y el, ¿cómo se llama? El pastizal y el humedal. Entonces recorre esos 3 ambientes y en poco tiempo, 2 horas, 3 horas, la persona se va con todo un conocimiento de flora y fauna y de nuestros ecosistemas, que es muy valioso. Ni que hablar que nos visitan colegios, liceos, escuelas, instituciones de educación terciaria también, paisajistas, personas estudiantes de licenciatura de diseño y paisaje, porque en poco tiempo nos acercamos a la naturaleza, y eso es el mensaje más importante, que nos acerquemos a la naturaleza, que salgamos al campo, que visitemos y que conozcamos nuestra flora nativa y nuestra fauna, que los niños aprendan a decir carpincho antes que león, en fin, todas esas cosas que son importantes en la educación. Así que, nada, les agradezco muchísimo todo esto y espero que haya mucha gente que se interese en estos temas y que empiece a ser más conscientes, especialmente, por ejemplo, los productores agropecuarios, que también empiecen a valorizar toda la biodiversidad que hay en sus pastizales, que no solo las praderas artificiales sirven como alimentación para el ganado, sino también todos los pastizales naturales, con todo lo que va adentro, ¿no? Eso lo sabemos bien con Gustavo. Hay varias consultas a propósito de cómo visitarte o cómo adquirir las semillas. La mejor recomendación es la página web, ¿no? Samofilas.com, que Samofilas se escribe con P primero, ¿no? Sí, con P. Samofilas. Y samofila.com, ahí pueden Samofila, buscar toda la web es sin S, ¿no? Sin ese, sí. Bien. Y bueno, las visitas al laberinto en realidad ya terminaron porque las plantas están entrando en reposo y es ya etapa de cosecha y vamos a podar mucho de las plantas, pero en primavera los espero cuando ya no tengamos más riesgo de COVID, así que retomaremos las actividades en ese momento para las visitas. Pero sí, para Flora y Fauna Indígena, ahí sí nos pueden contactar, que estamos en Facebook, así que ahí pueden buscar y ahí van a encontrar para poder hacer visitas en la naturaleza, en el sendero de la playa y en el sendero que tenemos en Pan de Azúcar, y espero poder desarrollar otro que vamos a tener en la Sierra de las Ánimas.
Buenísimo, entonces. Janine Bir, gracias, gracias por estos minutos y por contarnos de tu proyecto, de tu experiencia y acercarnos esto a esta visita a la naturaleza, esta invitación a visitar y revisitar la naturaleza. Gustavo, gracias a vos, como siempre. Nos reencontramos dentro de algunos lunes. Nos vemos. Chao, chao.